Otro ejercicio resuelto paso a paso de tetraedro regular. Debemos recordar que el tetraedro regular pasa por puntos medios de 4 de las aristas y es paralelo a las otras dos. Esta sección cuadrada pasa por el centro de gravedad del tetraedro y sus lados miden la mitad de la arista. La separación entre las aristas a las que es paralela, esa sección cuadrada, es la mitad de la separación MN, la mitad de la separación entre aristas opuestas que se cruzan perpendicularmente como estamos viendo hoy. Y la tomamos de la sección principal, ese valor S. En el plano, en el papel, dibujamos la cara de un tetraedro regular, que sabemos que es un triángulo equilátero, con los datos que ya conocemos, los ángulos en los vértices son 60 grados, etcétera, etcétera, y dibujamos la sección principal relativa a ella. Ahí la tenemos. La sección principal, repasando, es un triángulo isósceles cuyos lados iguales son altura de cara, que hemos tomado de ahí de la cara, y el lado desigual es la arista de ese cuerpo. Aquí tenemos todos los datos como la altura del tetraedro, etcétera, etcétera. Ahí vemos h, la distancia de cada vértice a la cara opuesta, desde C a la cara opuesta, y vamos a obtener el valor de la arista por semejanza. El valor del dato del ejercicio es la altura h, que es la altura del tetraedro. Esa es la altura del tetraedro que acabamos de dibujar, pero la altura del tetraedro por semejanza, marcamos aquí el valor de la altura h del tetraedro regular. ¿Y qué hacemos? Por semejanza montamos un triángulo semejante al anterior y observaremos que el valor de la arista real es ese. Aquí también tenemos más datos, pero con eso es suficiente para obtener la arista del tetraedro. Y ver aquí que el lado del cuadrado mide la mitad de la arista. Luego tomaríamos de la sección principal este valor, que es la separación que hay entre las aristas opuestas que se cruzan perpendicularmente. En el espacio 3D nos tienen que decir cómo es el plano y la posición que ocupa la sección cuadrada en ese plano. Es un cuadrado y las diagonales del cuadrado al cortarse es el centro del cuadrado G, que a su vez es el centro de gravedad de todo el poliedro, de todo el tetraedro regular. Nos tienen que decir la posición que ocupa ese cuadrado en el espacio, en el plano P. Por ejemplo, que nos pueden decir que dos de los lados de ese cuadrado son horizontales, como vemos el 1, 3 y el 2, 4, paralelos a la traza horizontal, o que, por ejemplo, una de las diagonales de ese cuadrado es una recta de máxima pendiente, perpendicular a traza horizontal, etcétera, etcétera. Nos pueden dar cualquier posición. Y a partir de esa posición lo que tenemos que hacer es representar el tetraedro. Debemos tener en cuenta que las aristas se encuentran separadas de esa sección cuadrada a la magnitud S medios que vimos en la sección principal. Entonces tenemos que lanzar una recta perpendicular por el punto G, perpendicular al plano, en el sistema diédrico. Al poner el plano de canto, la perpendicular trazada por ese punto, centro de gravedad, llevaríamos la mitad de esa separación S por encima del plano y por debajo. Y luego obtener esos puntos que sabemos que son puntos medios de las aristas que van a ser paralelas a los lados del cuadrado. Trazaríamos por uno de los vértices, por ejemplo el N, una recta, una arista paralela a los lados del cuadrado 1, 3 y 2, 4, y por el otro punto, por el punto M, dibujaríamos la otra arista que paralela a los otros lados del cuadrado. Dibujando todas las aristas obtendríamos esa la proyección. Ahí vemos perfectamente que la sección cuadrada contenida en ese plano es paralelo a dos de las aristas y que el valor es justamente de la arista el doble del lado del cuadrado. Y luego dibujaríamos ese cuerpo en proyecciones diédricas. Volviendo al proceso para la obtención de las proyecciones diédricas de este tetraedro, pues tenemos que hacer un cambio de plano para que el plano quede de canto.
Y en el cambio de plano pues tenemos que abatir el plano P para situar esa sección cuadrada, como hemos dicho, como nos digan, con los vértices, con como sea. Y luego desabatir el plano donde está situada la cara. Una vez hecho esto, lo importante que tenemos que ver ahora, que es por el centro de la sección cuadrada, que es el centro del poliedro, tenemos que dibujar una recta perpendicular y llevar la mitad de la separación entre aristas opuestas, que sabemos que son perpendiculares a cada uno de los lados del plano. Luego por esos puntos trazaremos aristas paralelas, que es lo que hemos hecho en 3D, y ya tendremos los 4 vértices. Obtendríamos las proyecciones diédricas de los mismos, los uniríamos y estudiaríamos la visibilidad del conjunto.